Falsas denuncias, cancelación y moving son categorías o problemas o situaciones que se vienen dando últimamente cada vez con mayor frecuencia, y no en Argentina, sino es un tema particular de Occidente. En este canal ya hemos tratado estas cuestiones, hemos hablado de posmodernidad, hemos hablado de ideología woke y vamos a seguir con el tema. Y hoy nos vamos a dedicar específicamente a la presentación de la revista Teomay, que tengo el honor de haber sido el fundador y dirigirla desde hace más de 20 años, y este número dedicado enteramente a esta temática. ¿Sí? Así que les doy la bienvenida nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos en este canal y hoy con dos invitadas absolutamente de lujo para este tema. Son dos de las autoras de los artículos de este número especial. Ellas son Roxana Kramer, licenciada en Filosofía, doctora en Ciencias Sociales y youtuber. Tiene un canal de muchos seguidores donde aborda no solamente estos temas, pero aborda estos temas también. Autora de un libro emblemático para estas temáticas, El patriarcado no existe más, que es muy claro y muy iluminador respecto de esta cuestión. Y también la tenemos Andrea Huachi. Ella es activista por las falsas denuncias, ha estado involucrada como la compañera, como la mujer de un falso denunciado, y es fundadora del Frente de Mujeres de Falsas Denuncias. Entonces lo que vamos a presentar hoy, lo que van a presentar básicamente Roxana y Andrea, son sus artículos que abordan casos particulares y tienen una reflexión sobre lo que implica esto de las falsas denuncias. La revista es la revista Teomay 42, ¿sí? Que acaba de salir hace menos de un mes. La temática de toda la revista, esta revista la hemos compilado con Martín Aveiro Copolino, un cesanteado de la Universidad del Sur por una falsa denuncia. Ya vamos a seguir, él va a también presentar su número. Hoy por cuestiones de horario no ha podido estar presentes acá. El tema de esta revista es Falsas denuncias, cultura de la cancelación y moving. Las relaciones sociales hoy y los ámbitos académicos científicos, porque la particularidad también que tiene este número es que en varios artículos se aborda la cuestión de los ámbitos académicos y científicos que son los menos abordados, ¿no? Habitualmente lo que se trata son cuestiones de familia porque son muy abundantes. Los ámbitos académicos y universitarios son abundantes también, pero por una característica muy particular de los falsos denunciados, no se conocen. No se conocen porque se llaman al silencio. Bueno, los artículos propiamente dicho de las dos invitadas de lujo que tenemos hoy, el de Roxana Kramer, Errores judiciales y psicología, el caso de Martín Moncayo como ejemplo de memorias implantadas, es un artículo muy interesante porque muestra una de las técnicas que se utilizan del modus operandi de las falsas denuncias. Y el de Andrea Huachi, falsas denuncias de género y conciencia social, donde de alguna manera relata sus vivencias siendo como activista y trata del caso en cuestión en la cual ella y su marido estuvieron involucrados. Así que bueno, ya directamente damos el paso a nuestras invitadas. Empezamos con Roxana Kramer. Hola, Roxana. Hola, ¿cómo estás, Guido? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con vos y con Andrea Huachi. Gracias. Hola, Andrea. Hola, muchas gracias. Igualmente para mí es un honor estar entre ustedes, en realidad. Así que sumamente agradecida por este espacio, porque la verdad es que estar con personas, científicos, filósofos y profesionales y que estén abordando este tema con la profundidad que se está abordando, para nosotros, para las víctimas, para el que empatiza con la causa, es realmente gratificante, así que gracias. Bueno, vuelvo a decir, un gusto para mí. Bueno, Roxana, te damos vía libre para que nos cuentes el caso que analizaste en tu artículo. Cómo no, por ahí convendría aclarar que la revista pueden bajársela de manera gratuita de internet.
Excelente. Vas a dejar ahí la dirección Voy a dejar en información, ¿no? en la descripción del video voy a dejar toda la información, exactamente. Muy buena tu aclaración, que se me había pasado. Bueno, me retiro, ya está. Bueno. No, por favor. No, bueno. Yo voy a tratar de resumir un caso paradigmático de falsa denuncia, que es el que tiene como víctima a Martín Moncayo, un abogado que estuvo más del tiempo reglamentario en prisión preventiva y que fue condenado por un tribunal popular en agosto pasado por abuso sexual, en el caso de una de las hijas con acceso carnal, en el caso de la otra por abuso sexual. Fue condenado a 16 años de prisión. La sentencia fue apelada y llegó a casación. La semana pasada estuvo en casación y todavía no está el resultado. Eso para decir la información pura y dura. Todavía no hay sentencia firme. En este caso se afectó el derecho a la defensa, que es algo que pasa en muchos casos, porque no se le permitió, por ejemplo, presentar el testimonio de la primera psicóloga de su hija, que da cuenta de que no fue abusada. No se indagó en su teléfono celular. La hija había dicho que en el teléfono celular tenía fotos de sus hijas desnudas. Nada de eso ocurre, sin embargo, no indagaron en eso. Se hizo un peritaje a Martín, varios peritajes psicológicos, psiquiátricos. Nada dio que fuera compatible con los delitos que se le imputaron. Sin embargo, hay bastantes indicios de que la hija que lo acusó, porque hay dos acusaciones, de una de las hijas y de la mujer en nombre de otra de las hijas, que es una chica Down. Ya son mayores de edad ambas. La mayor tiene 21 años ahora, tenía 20 el año pasado, y la otra tiene 19 años ahora, tenía 18 el año pasado. Entonces, no se permitió hacer un peritaje para ver el estado mental de la que denuncia, cuando hay algunos indicios de que podría tratarse de un caso borderline. En tal caso, eso tendría que decidirlo un psicólogo. Es un caso de recuerdos implantados, voy a explicar ahora por qué. Lamentablemente no podemos ser testigos de una sentencia, porque los juicios orales no tienen sentencia escrita, y si bien se filmó, los 11 días de juicio se filmaron, no podemos acceder a ellos porque el juicio fue por menores. Ahora, no eran menores en el momento del juicio, de modo que el hecho de que la ciudadanía no pueda ser testigo de lo que ocurrió ahí dentro también, a mi modo de ver, es una manera de afectar el derecho a la defensa. ¿En qué me basé yo? Me basé en que leí por completo el expediente y en el hecho de que me acercaron personas que sí estuvieron en el juicio, su testimonio, y también me acercaron el alegato del abogado defensor y todo el material que puede tener alguien que se informe sobre el tema. Este caso comienza cuando Martín Moncayo se separa de su mujer y al cabo de un tiempo pide el reparto de bienes. La mujer vive en una casa fastuosa, en una casa inmensa en la provincia de Buenos Aires, que exceden mucho sus necesidades porque vive ahora allí con la hija menor, y esa casa fue concebida para toda una familia y 3 de sus hijos ya se fueron de la casa. Y al día siguiente que ella recibió la intimación para que finalmente se concretara el divorcio y la división de bienes, ella presenta esta falsa denuncia. O sea, pasó un montón de tiempo en donde ella no hacía nada, pero al día siguiente en que ella se ve compelida a vender la casa, aparece esta falsa denuncia. Esto debería llamar la atención de los jueces cuando menos, porque es algo muy típico, dejar pasar años y años y de pronto pasa algo. O la persona se casa, que también ocurrió, se quería casar nuevamente con su nueva pareja, Martín, y también vino cerca de ese momento. En el año 2013, Martín le es infiel a su mujer, con la que estuvo casado varias décadas, y la mujer va a la casa de la presunta amante y pinta toda la casa de una mujer que vivía con sus hijos ahí, con la palabra puta y otros insultos por el estilo. En el 2014, Martín abandona el hogar y tiempo después le cuenta la ex mujer de Martín a su hija
la voy a llamar Ana, pero no se llama Ana, a la hija que fue denunciante, le cuenta que el padre de ella, de la exmujer, va a ir a vivir con ellos un tiempo porque hay que operarlo y hay que cuidarlo. Y la hija le dice, pero ¿por qué va a venir acá ese viejo choto, lascivo? Y lo que sabía ella era que una hermana había dicho que el padre miraba a sus hijas desnudas cuando se bañaban. Esto era la noticia que tenía ella. Entonces, en medio de esa discusión, en donde ella dice, bueno, yo tengo que traer a mi padre para cuidarlo, la hija le lanza, vos no sabés qué tipo de abusos he padecido yo. Y la madre dice, bueno, no lo sé, contame. Y ella dice, no, no te lo voy a decir. Y decide no decírselo a nadie. Se entera Martín va y le pregunta, por favor, decime quién abusó de vos. Queremos hacer algo al respecto. No, que no. Estuvo un montón de tiempo, un año, sin contarle a nadie por quién habría sido abusada. Al año, en el interín, ella tenía, la chica tenía una terapeuta que no consideraba que ella hubiera sido abusada. Entonces lo que hizo la madre fue cambiarla de terapeuta y llevarla a una experta en abuso que se jacta de, en la primera sesión, haber implantado la figura del padre como autor de ese presunto delito. Esta segunda terapeuta practica lo que se llama terapia del trauma, que consiste en ponerle música al paciente y decirle que se concentre en imaginar cosas y recordarlas. Así durante días y días y meses y muchísimo tiempo. No hay ninguna evidencia de que la teoría en la que se basa esto, que es la teoría psicoanalítica, que dice que cuando existen recuerdos traumáticos se reprimen y pueden salir a la conciencia en general a través de una terapia. No hay ninguna evidencia en los estudios científicos contemporáneos de eso, y de lo que sí hay evidencia es de que cuando una persona vive un episodio muy traumático, esos recuerdos son intrusivos. Las personas van a hacer terapia para olvidar, no para recordar. Es el caso del estrés postraumático de los que estuvieron en una guerra, por ejemplo, que muchos de ambos bandos se terminan suicidando. En la guerra de Malvinas se suicidaron más ingleses que argentinos, pero también se suicidaron muchos argentinos porque los recuerdos, las pesadillas son insoportables. No hay ninguna evidencia científica que diga que hay que ayudar a recordar eventos traumáticos. Sin embargo, como vivimos en un país en donde el psicoanálisis es todavía la principal escuela que se divulga en la carrera de psicología, y porque el sistema judicial está completamente contaminado por teorías psicológicas magufas, pseudocientíficas, es que se acepta esto. Bien, la cuestión es que después de tiempo y tiempo de este tipo de terapia, la chica empieza supuestamente a recordar, entre comillas, pero no está segura. Ella ha llegado a manifestar en el juicio, donde quedó claro que a ella, ella dice que el padre la violó. En realidad, antes en el expediente dice que fueron 2 veces. En el juicio agregó una violación más, que eso no se puede hacer. O sea, lo que no aparece antes, tengo entendido que no puede uno sacar de la galera nuevos delitos. Amén de las inconsistencias, las contradicciones. En un relato fue de tal manera, en tal casa, a tal hora. En otro relato que ella misma hace en el expediente fue de otra manera, en otra casa, a otra hora. En el relato que ella hace a su segunda terapeuta de cuándo fue desvirgada, dice, literal, a mí me dio mucha tranquilidad ver sangre cuando finalmente debuté con un amigo, porque eso significaba que mi padre no me había violado. ¿Cómo puede alguien decir eso en un juicio y pueden condenarla? Porque lo que tiene que hacer un jurado popular es decir si los hechos que se imputan existieron. Ese es el único fin que tiene un jurado popular. ¿Cómo alguien puede votar que esos hechos existieron cuando alguien duda? Una y otra vez, no fue la única vez que dudó. ¿Cómo puede? Bueno, yo me respondo esta pregunta con toda una sociedad contaminada por un feminismo mal entendido. El mismo mes que ella dice, vos no sabés que yo también fui abusada, era el mes en que Thelma Fardín hizo su denuncia en televisión. O sea, había un clima social particular, además.
Bien, la cuestión es que durante todo este tiempo que esta chica está haciendo la terapia del trauma y tratando de recordar lo que nunca sucedió, la relación entre ella y el padre sigue, pero sigue en muy buenos términos. Si a vos tu padre te viola y tuvo abusos contra vos en la infancia, es lo más común, yo no digo que no pueda ocurrir, pero es lo más común que vos tengas una relación súper cordial con tu padre. Incluso hay testimonios de esto, porque estuvieron como extras en una película de Germán Kral, que es un director argentino que vive en Alemania, en una película sobre el tango, y se los ve a los dos en una mesa muy bien, una semana antes o un mes antes de que ella hiciera la denuncia. Hizo la denuncia además cuando ella se iba a estudiar a Estados Unidos, pagada por la familia de la madre, porque ya sabía que como que no necesitaba nada del padre, algo así. Bien, las descripciones de los abusos del padre completamente vagas. O sea, si hay que tomar en serio un testimonio de alguien que dice que fue abusado, ese testimonio, cuanto menos si va a llevar a una persona años y años a la cárcel, tiene que ser un testimonio consistente, no contradictorio, con detalles, no con vaguedades. Bueno, acá ocurrió todo lo contrario. Les cuento una escena que está relatada en el expediente. Años atrás, cuando todavía la pareja estaba unida, está el padre con la hija mayor abrazados en un sillón y llega esta que hizo la denuncia y dice, eso es incestuoso. Y la hija, que ahora se dio vuelta, está a favor de la hermana, y la hija le dice, pero tened la idea fija, ¿cómo va a ser incestuoso que un padre esté abrazada a su hija? Bien, ¿cuál fue el artilugio argumentativo que adujo ella cuando quedó claro que no la había desvirgado el padre, sino el amigo con el que debutó? Además, les cuento que la psicóloga que registró esto, justo o casualidad, perdió la página en donde, de sus anotaciones en donde decía esto. Hubo que combinarla, que encontrara una página faltante que no se sabía que tenía, para que apareciera. Y la página finalmente apareció y ella dijo, no, es que yo soy muy desordenada. ¿Y cuál fue el argumento que usó la chica para decir que en realidad el padre era el que la había desvirgado? Que en realidad el desvirgue del padre fue por atrás, no por adelante. Y entonces se explicaría esto. Amén de que después se supieron mentiras lisas y llanas de ella, porque acusó en el juicio, está en el expediente, al padre de haberse paseado desnudo delante de la hija de la nueva pareja de la madre, que era una adolescente en ese momento. Entonces lo que dijo la hija de Moncayo es algo así como, mi padre se paseaba desnudo y se lo reprochaba esta chica. Bueno, ella pensó que esta chica no iba a declarar en el juicio, porque el padre no la dejaba al principio declarar, porque es adolescente. Bueno, finalmente el padre la dejó, declaró y dijo que es completamente mentira, que nunca Moncayo se paseó desnudo delante de ella. Esa fue una de las varias mentiras. Después dijo que el padre tenía fotos de las hijas desnudas en su celular. El padre entregó el celular, no hay nada de eso ahí. Y no le dejaron presentar como prueba eso a Moncayo. Fue otro de los aspectos que afectaron su derecho a la defensa. Ella aduce, la hija, que por todo esto que le pasó, ella trató en varias oportunidades de quitarse la vida. Ahora, qué extraño que trató de quitarse la vida y nadie se enteró. Incluso ella se ríe cuando lo está contando en el juicio, se ríe y dice, no, es que bueno, mucho no me corté, y cuenta formas en que supuestamente habría tratado de quitarse la vida, en donde no se enteró nadie, ni un amigo, y varias veces, ni un amigo, ni el padre, ni la madre, ni un hermano, ni nadie. Son cuanto menos situaciones sospechosas que quedan establecidas en el juicio. Bien. Uno de los episodios, en el episodio en donde dice que el padre la violó, fue así. Ella le había pedido ayuda con las tareas de la facultad o del colegio, del colegio, porque la facultad la cursó afuera, del colegio al padre. Entonces el padre dice, bueno, venite a casa, y estuvieron toda la noche trabajando, él ayudándola con una clase de historia.
El padre es abogado y podía ayudarle en eso. Bueno, dice que se despertó, si vos estás toda la noche trabajando, lo menos que te puede pasar es que te despiertes con el cuerpo dolorido, no. Ella se despertó con el cuerpo dolorido y dedujo de eso que el padre la había violado. ¿Cómo puede un jurado popular creer que eso es cierto? Que de un cuerpo dolorido se desprende que un padre te ha violado. Bien. En el Reino Unido recomiendan no usar técnicas de recuperación de memoria en los juicios, porque no están basadas en ninguna evidencia científica, no hay evidencia que la respalde. Es decir, que ya hay países que toman decisiones en relación a esto. También es una buena decisión que los abusos prescriban. Cuando se trata de niños, yo puedo entender que se tarde años en denunciar, porque hasta que se adquiere una conciencia moral, hasta que una persona es adulta, pueden pasar años. Yo eso puedo entenderlo. Ahora, que en otros casos, no me estoy refiriendo a este, en otros casos, una persona adulta que fue violada o abusada tarde 30 años en denunciar a su abusador, me parece que no es algo que indique que esa es una falsa denuncia, no. Lo que estoy diciendo es que la persona que investiga, el fiscal, debe tener cuidado con algunos patrones, y este es uno de ellos, que pase mucho tiempo entre el momento del presunto delito y la denuncia. Hay una película que cuenta un caso bastante parecido que se llama Enjuiciamiento, el caso McMartin. Es una película norteamericana que relata un caso real. Incluso pueden encontrar en YouTube un documental sobre el caso McMartin. Ahí se cuenta cómo empezó a haber una especie de histeria colectiva en un jardín de infantes de que el maestro de música había violado a todos los niños. Y entonces uno denunció y se contagió otra madre, se contagió otro, y se vio que todo esto era memoria implantada por la psicóloga. En la película pueden ver incluso cómo trabajan las psicólogas. Por ejemplo, le muestran un muñequito al nene y le preguntan, ¿el maestro te tocó el pitulín? Y el nene dice, no. Y entonces la psicóloga dice, ¿pero por qué no colaboras? Porque hay mucha gente sufriendo por esto. Y lo presiona tanto, incluso considerándolo un chico malo, si no dice lo que ella quiere que diga, que el chico termina diciendo lo que ella quiere que diga. Y en el juicio incluso está el chico, que eso es algo que no lo permitirían ahora, al que se le pregunta, pero vos terminaste diciendo que sí, por de tanto que te presionó, y el chico dice que sí. Hay varias películas, pero esa es la que recuerdo más ahora porque es un caso real. En el juicio, la hija que lo denuncia, porque insisto, a la otra no la dejaron declarar. A la chica Down no la dejaron declarar, la que hizo la denuncia fue la madre en nombre de ella, pese a que esta chica habla varios idiomas, terminó un colegio regular, no un colegio para chicas Down ni para chicos con problemas, sino que tiene un desarrollo cognitivo importante. Sin embargo, ni siquiera en cámara Gesell, que está concebida para eso, se la dejó declarar y en eso se afectó su derecho a la defensa. Entonces, no sabemos nada de la otra. Cuando yo estoy hablando de la hija, estoy hablando de la que denunció. De la otra no sabemos nada porque la que habló por la otra es la madre. Y también la puso en una terapeuta de la terapia del trauma, pero la chica nunca declaró en contra del padre. La que declara es la madre, porque ella es la que hizo la denuncia y la que habló en el juicio. En el juicio hay dos cosas que dijo la hija que denunció. Una es 3 años de cárcel, perdón, lo dijo en el expediente, 3 años de cárcel o 2 años de cárcel que habían transcurrido en ese momento, ya suéltenlo. Porque ella tenía dudas. Esto apareció también en el juicio oral, apareció en el expediente y apareció en el juicio oral. Y llegó a decir, siempre voy a tener la duda de si mi padre me violó o no. Lo repito porque yo no puedo creer que se culpe a una persona cuando quien acusa no sabe si el padre la violó. ¿A vos te parece que uno se puede olvidar que tu papá te violó? No hay ningún estudio científico que respalde este completo disparate. Hay estudios hace décadas ya, la primera que empezó con ellos es Elizabeth Loftus,
que dan cuenta de que es posible implantar memorias falsas. Elizabeth Loftus hizo una serie de experimentos, por ejemplo, implantó en personas el recuerdo de que habían estado en un centro comercial y después lo contaban vívidamente como si hubieran estado allí. Como este ya se transformó en un programa de investigación, y hay muchos investigadores que trabajan experimentalmente este tema, el de la implantación de recuerdos, 2 de estos investigadores estuvieron en el juicio, trajeron a 2 investigadoras de España para que contaran cómo se pueden implantar memorias. Otro investigador es Lindsay y otros, en donde implantaron la memoria haciéndole creer a las personas que participaron que habían cometido un delito. Ya no pasearse por un centro comercial, sino le implantaron la memoria de que habían cometido un delito. Esto yo sé que es muy contraintuitivo, el que nos escucha puede pensar, pero ¿cómo? Si es claramente el recuerdo es como una foto de lo que uno vivió. De todos los estudios de la memoria que tuvieron lugar en las últimas décadas, lo último que se puede sacar como conclusión es que la memoria es como una foto, como un espejo. La memoria es reconstructiva y es altamente influenciable por lo que nos cuentan qué pasó, rellenamos los huecos, hay lo que se llama propensiones de la memoria, que es, yo tiendo a recordar, por ejemplo, cómo fue una relación con un ex, peor si termine mal, y si ahora pienso que es un hijo de puta, por ejemplo. En cambio, si terminé bien y pienso que es una buena persona, tiendo a considerar los recuerdos de otra forma. Hay mucha evidencia sobre esto. La memoria no es una foto, la memoria traumática no se reprime, la memoria traumática se recuerda mejor. Otra de las cosas que aplicaron en este juicio, que aplican en todos los peritos psicólogos, son los llamados test proyectivos, incluyendo el Rorschach. No cuentan con evidencia científica que los respalde y sin embargo se siguen aplicando. ¿Qué son estos tests? Son interpretación de manchas, interpretación de dibujos. ¿Quién hace la interpretación? O casualidad la hace la psicóloga. Si la psicóloga quiere encontrar abusos por todas partes, el abuso habrá sido creado por la psicóloga y no por la mancha o por lo que se muestra en una determinada ilustración. La Corte Suprema en Alemania en 1999 prohibió que se usen test proyectivos en el ámbito legal. Sin embargo, Argentina, último rincón del mundo, se sigue utilizando. Se sigue condenando a personas inocentes por métodos completamente anticientíficos, pseudocientíficos, que no cuentan con respaldo alguno. Esto es inadmisible. Es inadmisible que una consecuencia de la psicología sea que se condene a personas inocentes porque se les han hecho test magufos. Es inadmisible porque hay, no solo en la Argentina, en todo el mundo, no en todo el mundo el psicoanálisis tiene este peso y las falsas denuncias son un problema en todo el mundo, pero en la Argentina especialmente porque esta idea de que lo traumático se reprime, como dice el psicoanálisis, y vuelve a aparecer en la esfera de la conciencia, una de las tantas ideas pseudocientíficas del psicoanálisis que no resiste el menor análisis. El psicoanálisis es en su conjunto una teoría que carece de respaldo científico. La teoría psicológica que tiene más respaldo científico es la cognitivo-conductual y es insoslayable tener en cuenta los estudios sobre la memoria. Jueces, fiscales, los entrenan en perspectiva de género y no los entrenan para poder entender qué es un buen peritaje psicológico y qué es lo que no se debe admitir. Algo que ocurrió en el juicio contra Moncayo es que ese jurado, que tiene que ser imparcial, que no tiene que recibir influencia de nadie, tampoco de la sociedad supuestamente, sufrió distintos tipos de influencias, aparentemente y muy probablemente. Se les leyó una pancarta feminista antes, 5 minutos antes de que se pronunciaran por el fallo final, que decía, entre otras cosas, ustedes tienen que tener en cuenta que se habla de falsas denuncias, pero que eso no necesariamente es así. Bueno, ok, que lo digan, pero que también digan, ustedes tienen que tener en cuenta que también hay falsas denuncias y esa hipótesis también tienen que contemplarla. O sea, se les lee una cosa completamente sesgada en contra del hombre que quiebra la igualdad ante la ley en la que está basada nuestro sistema republicano. Entonces, creo que con esto más o menos he delineado lo fundamental del caso Moncayo.
Moncayo está en una cárcel hace 3 años, es inocente, está condenado en primera instancia. Ojalá que en la revisión puedan revertir esta injusticia, porque realmente es inadmisible que ocurran casos como este. Es el caso que estudié más, pese a que sigo los muchísimos casos que comparte el grupo que formó Andrea, el grupo de mujeres. Y es increíble, Andrea hizo algo muy bueno, que es catalogar las motivaciones que tienen las personas. Ahora ella lo va a decir, pero me parece que también es importante. En este caso, ¿cuál sería la motivación de la hija? Bueno, no lo sabemos bien, pero sabemos que tenía una relación muy conflictiva con la madre. A partir del momento en que se alían la madre y ella, empiezan a llevarse mejor. Y una hipótesis, yo no estoy diciendo que esta sea la motivación, es el no aceptar la separación de los padres y el alinearse con la madre. Otras motivaciones que sobre todo esta semana se cruzaron por mi vista, es sobre todo la que fue encarcelada. Ahora hubo una funcionaria que fue encarcelada por una falsa denuncia. Ella había estado en un encuentro sexual con 2 hombres y después dijo que la habían violado. Y en este caso y en otro, parece que la motivación fue que su pareja no se enterara que le había sido infiel. Esa es una de las motivaciones. En el caso Arandina, que no se enterara la madre que ella había participado en una fiesta con varios chicos. O sea, salvar la imagen de la mujer ante su marido, ante la familia, es una de las motivaciones que se ven una y otra vez en los casos de falsas denuncias. Ahora, ¿cómo puede ser, perdón, porque yo acá me voy a salir de toda exposición de artículo académico, cómo puede ser tan hija de puta una persona para, en tren de salvar su honor, estar dispuesta a que durante décadas una persona vaya a la cárcel? En el caso de esta última que metieron presa, porque hubo una filmación en donde los jueces pudieron ver que la chica había consentido esa relación. Si no, Fiorella Damiani se llama. Sí, ahí está, Ahí gracias, gracias. Y Soy mala para los consejera nombres. escolar Consejera escolar. del Consejera municipio escolar. de Bahía Blanca. Sí. Así que bueno, ya que hablaste, Andrea, será un gusto escucharte. Yo ya he dicho lo que tenía para decir con mi insulto final como broche de oro, pero perdón, no me pude contener. No. Es que estas cosas No. te sacan del lugar todo el tiempo. Bueno, Sí. entonces sí, ahora ya te dio el pase de Roxana, Andrea, y después, bueno, después hacemos el diálogo. Veo que Andrea estuvo anotando, yo también, hay preguntas, va a haber preguntas para ambas. Sí. Todo tuyo, Andrea. Bueno, cuando recibí la invitación para poder participar y escribir con respecto a este tema en particular, quise transmitir lo que me pasó en particular cuando me vi obligada a conocer sobre este tema. Y sucedió que no había información concreta, precisa, para una persona común que no sabía de la existencia de este crimen, que desconocía los daños que podían llegar a provocar una falsa denuncia de género. Hay algo que pocas personas saben, que nosotros, cuando llegamos a Argentina en el 2019, una jugadora de Diego, que después declaró en la causa en FIFA, lo llama por teléfono a Diego y le dice, Diego Guachi, mi esposo, y le dice, Diego, mirá que una de las denunciantes, Gabriela Garton, estuvo anoche en un cumpleaños y preguntó, ¿quién tuvo problemas con Diego Guachi? ¿Quién quiere denunciarlo? ¿Quién ofrece un servicio de, no sé, totalmente banal? Y cuando hablamos de esta situación con mi esposo, dijimos, si es mentira, ¿qué puede pasar? Es mentira. Esto no va a llegar más que esa charla que hubo en esa fiesta, con esta chica que todo el mundo sabe, que porque perdí un puesto está enojada conmigo. Y ahí lo dejamos. Entonces, cuando uno hace este proceso, estas vivencias, cuando logré ponerme a un costado de la causa y no dentro de personalizándola y transmitiendo lo que a muchos les pasa y nos pasa, que es el sufrir, la angustia, el dolor, la pérdida, el deshonor, la tragedia, infinidad de calificativos,
Cuando algunos de nosotros tenemos la posibilidad de ponernos a un costado y tratar de transmitir de la mejor forma posible qué es lo que pasa detrás de esta causa, tanto para quien la está viviendo, para quien está amenazado y para quien quiere conocer e empatizar sobre este proceso, ahí es donde decidí escribir y dejar plasmado en este espacio todo lo que viví, pero también lo que logramos unidos con muchas otras personas llegar a hoy a hablar de las falsas denuncias con nombre y apellido, falta de denuncia de violencia de género, que hace 2 años, cuando yo ingreso a esta causa, no existía una sola nota que hable de eso, no existía. La única información que yo podía obtener era de España, no tenía información. Y digo, ¿cómo puede ser que no haya información si esto lo estoy viviendo? No es que no existe, lo estoy viviendo. Y de repente aparecía un amigo de mi esposo y decía, bueno, a mí me hizo lo mismo mi ex. Y se empezaban a replicar la información y decir, ¿cómo puede ser que no haya información? Bueno, ahí es donde decido involucrarme y en este texto que presenté en tu espacio, Guido, hay algo que cuento con respecto al caso particular, cómo se desencadenó toda esta lucha detrás de una causa y de un caso, pero que generó que ese caso arrastre hacia mi persona una necesidad de hablar, de concientizar socialmente de lo que está pasando con respecto a las falsas denuncias y poder poner nombre, apellido, motivos, por qué puede llegar a estar pasando, quiénes se benefician, quiénes no, qué hay detrás del Poder Judicial. Hay cuestiones que, por ejemplo, hablaba recién Roxana cuando hablaba del caso de Moncayo, y en realidad hoy él se encuentra condenado, pero cuando yo lo analizo y digo, ¿qué hubiese pasado si el juez hubiese dicho absuelto para que ese fiscal justifique que estuvo privado de su libertad a una persona inocente, sin pruebas, sin testigos y sin que nada avale a esa privación? Sería un verdadero quilombo judicial para la persona, para el fiscal, para el juez. O sea, el negocio para cubrir a la familia judicial es muy grande. Entonces, hay que hacer todo un trabajo detrás de lo que son tanto las investigaciones desde el momento de la toma de la denuncia en una comisaría o desde el momento en que un abogado decide representar a una persona que denuncia falsamente, porque así como hay un caso que está defendiéndose de una falsa denuncia de género, hay un abogado que le está denunciando. Entonces, tenemos que tener esta conciencia de que hay un porqué detrás y no se trata de los derechos humanos de los denunciados ni del principio de inocencia. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, vuelvo y retomo sobre lo que escribí y sobre el caso de mi esposo. Diego Guachi era el ex técnico de la selección de fútbol femenino de Argentina, de las juveniles. Fue denunciado por 5 jugadoras en FIFPRO. FIFPRO es un sindicato de fútbol instalado en Suiza y presentó las denuncias ante la FIFA. Lo que siempre nos sorprendió con respecto a este caso es que las denunciantes prefirieron siempre estar en forma anónima, pero solamente y exclusivamente presentaron un relato. Cuando se presentó ante la FIFA el caso, el argumento escrito directamente por la abogada era que las pruebas eran los relatos y notas periodísticas que había dado ella con respecto al caso. Esas eran las pruebas que habían presentado, los relatos de las jugadoras y notas periodísticas con respecto a lo que ella estaba presentando ante la FIFA. A partir de ahí, Diego tiene el derecho de pedir el proceso judicial, se presenta en el juicio, pide todas las denuncias, y ahí es donde se empiezan a detectar todo lo que fue el desarrollo de los testigos que mi esposo presentó, más de 100 testigos, 90% mujeres, que contaron cómo lo armaron, quiénes lo armaron, incluyendo, por ejemplo, esta testigo que hablaba de la fiesta, de que una de esas jugadoras estaba invitando a quienes se llevaba mal con Diego para ir a denunciarlo. Lo increíble de esta situación, para no extenderme tanto en el caso personal, se lleva adelante el juicio, no se presenta la abogada de las jugadoras, no se presentan las jugadoras.
no se presenta ningún miembro de los que tomaron la denuncia, que fue FIFPRO. El proceso se llevó adelante con mi esposo, su abogado, 3 jueces de FIFA, 2 fiscales, podríamos llamarlo, de FIFA, pero nadie del otro lado. Esa fue la situación judicial. Se demostró cómo había sido armado, que las denuncias eran totalmente absurdas, FIFA dijo, incoherentes, inconsistentes, independientes y poco creíbles. Eso fue la sentencia que dio FIFA. Y una posibilidad de poder pedir que se revea la causa, apelarla por un plazo de 30 días y por supuesto tampoco se presentaron, porque se les había acabado absolutamente todo. Nunca pensaron que detrás íbamos a armar una defensa tan contundente y que FIFA iba a tomar 100 testigos, 80 páginas de pruebas, mensajes de texto, videos y demás, comprobando cómo habían armado todo. Ese fue el resumen de lo que nosotros vivimos en el proceso del 2021, que fue notificado al 2022, en diciembre del 2021, en noviembre del 2021 se notifica, en enero del 2022 se lleva adelante el juicio y en mayo del 2022 se absuelve y en junio sobreseído. Entonces fue algo muy rápido. La verdad es que yo tengo que decir como víctima indirecta que el proceso en FIFA realmente me lleva a la sorpresa hoy que ya conozco un poco más de esto. Lo hablaba, por ejemplo, con la abogada y periodista Fátima Silva, que me decía que también se sorprendió de todo el proceso que llevó adelante FIFA para la investigación del caso. Que hubo mucho compromiso por parte de ellos para conocer la verdad detrás de todo. Le ha preguntado y ha enviado mail para testificar a todos los clubes donde él ha estado, con todas las personas con las que ha trabajado, y en todos la verdad es que la respuesta ha sido como la que ya sabíamos que iba a ser, con muchísimo respeto, respaldo y compromiso a que jamás habían vivido ninguna situación de ninguna de las que se habían denunciado. Entonces, ahí es donde descubro lo que eran las falsas denuncias de género. Había un objetivo detrás. Los objetivos también se presentaron. En nuestro caso fue quitarlo de la AFA, quitarlo de un puesto de poder o quitarlo de un puesto laboral, que son 2 de los 10 motivos por los cuales se hacen falsas denuncias, porque él estaba en las inferiores y si llegaba a la mayor, estas jugadoras no iban a estar en su plantel y ellas quieren seguir estando en donde están. Incluso una de ellas sigue siendo parte de la selección nacional, Aldana Cometi, y otras de ellas necesitaban un papel para poder radicarse en Australia, esto dicho por una de las testigos, diciendo hay un pedido específico del director técnico de la mayor, Carlos Borelo, hablando a la administración y pidiendo un papel a una persona que hacía más de 2 años que ya no formaba parte del plantel, y justamente era una de estas jugadoras. Así que detrás de lo que son las falsas denuncias, que es una de las cosas que yo dejé por escrito en este espacio, existen 10 motivos por los cuales se llevan adelante. Y estos 10 motivos pasan, por ejemplo, como lo que mencionaba Roxana, las separaciones conflictivas. Las separaciones conflictivas es una de las piedras fundacionales, podríamos llamarlos, de las falsas denuncias de género, porque es algo que se ha llevado adelante hace décadas. Tenemos ejemplos como el actor Damián de Santo o Cecilia Dopazo, que han contado su historia hoy, personas adultas. Yo tengo 48 años, voy a cumplir próximamente. Ellos más o menos tienen mi misma edad y cuando eran niños han vivido la separación conflictiva con falsas denuncias. Incluso en el caso de Cecilia Dopazo, la madre le dijo que el padre había fallecido para que no le hable más. Y ahí te das cuenta que estamos hablando de situaciones que se vienen viviendo hace décadas, 30 años por lo menos. Registros dentro de páginas web a nivel judicial, yo pude leer desde el año 90. Pero cuando vos ves testimonios como ellos, ahí te das cuenta de que son casos que vienen desde hace mucho tiempo más atrás. Y principalmente también descubrí que nadie se ocupó ni se preocupó de decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo puede ser que hay testigos hoy, hijos, hoy adultos que están contando que ya lo han vivido
y que nadie se preocupó ni se ocupó de esta situación. Vos escuchás a estos adultos, estoy hablando de sus experiencias, y es como lo que recién decías, Roxana, ¿te hace mal hablar de algo que viviste en el pasado si te dañó tanto psicológicamente, espiritualmente, físicamente? Bueno, te hace mal, te hace daño. Y vos los escuchás en sus testimonios y están hablando desde un dolor, desde una angustia. Y si en ese momento eran menores, ¿cómo nadie se preocupa ni se ocupa del bienestar psicológico de esos menores? Tiene que haber un motivo y tiene que haber un porqué. Las separaciones conflictivas entonces son una de esas. Para mí, la mayor alerta con respecto a las separaciones conflictivas es que si vos estás denunciando una de las cuestiones más graves y más aberrantes, el abuso sexual a tus hijos, ¿por qué lo denunciaste después de pedir el divorcio y no lo denunciaste como motivo de divorcio? Para mí es una de las principales alertas que uno tiene que tener en cuenta al momento de detectar indicios de una falsa denuncia. Si yo conozco a una persona, a una pareja, y ella me está contando de que está viviendo ciertas situaciones, es el motivo de la denuncia. Y no después del pedido de divorcio denunciar, porque ahí decís, ¿por qué? Después tenemos el tema de, bueno, quitarte un puesto de poder, quitarte un puesto laboral. Hoy, desgraciadamente, en Argentina sigue existiendo el plan social acompañar. El plan social acompañar es una de las cuestiones que realmente han arrasado y convirtiendo en un flagelo las falsas denuncias. Yo recientemente publiqué en mis historias de Instagram un mensaje de WhatsApp que me reenviaron hablando una dirigente política pidiendo 70.000 pesos para ingresarte a la lista del plan acompañar. El plan acompañar es el plan que otorga el Estado para víctimas de violencia de género. Estamos hablando de 200.000, 300.000 pesos aproximadamente, creo, por mes, que tenés que pagar 70.000 para poder ingresar a esa lista y después empezar a cobrar mensualmente este aporte, este subsidio que te da el Estado como víctima. Ese es otro de los motivos por los cuales también se hacen falsas denuncias. Se ha banalizado muchísimo la violencia a partir de estos planes que se implementaron a partir del 2018. Después tenemos el abuso intrafamiliar, el ocultamiento del abuso intrafamiliar, porque no podemos negar la existencia de las víctimas de violencia y de la existencia de las falsas denuncias. El abuso intrafamiliar muchas veces es tapado por denunciar a otras personas y cubrir lo que está pasando con tu conocido más cercano, padre, tío, abuelo, lo que fuere. Pasa muchísimo también en la docencia estas situaciones. Yo siempre pongo este ejemplo durísimo, triste, trágico, que es el de Lucio. Si la madre, la asesina de Lucio, en algún momento hubiese instalado la duda de que todas estas situaciones que estaba viviendo Lucio, toda esta violencia que vivía este bebé, hubiese sido en la escuela, ¿ustedes imaginan que estas dos asesinas estarían presas? Estaría preso el docente. Y Lucio era una verdadera víctima de violencia, que le han hecho cosas aberrantes. Yo al día de hoy no he podido leer nunca todas las cosas que le hicieron, pero cuando yo lo pongo en lógica, si estas asesinas hubiesen querido tapar la violencia que estaba sufriendo él y hubiesen denunciado o al médico, o al docente, o al profe de educación física, o al profe de música, esas personas estarían inmediatamente privadas de su libertad y condenados a 30 años de prisión. Y nunca se hubiese investigado al círculo familiar cercano. Porque cuando se denuncia directamente por una cuestión de este tipo y está involucrado un menor, desconozco por qué, y debería de hacerse la investigación que tendría que tener también el círculo cercano del menor. A mí me parece sumamente importante esto, principalmente en lo que se trata en los docentes, en la medicina, porque el ocultamiento del abuso intrafamiliar es uno de los motivos por los cuales se llevan adelante las falsas denuncias. Entonces, sería algo sumamente importante como protocolo ponerlo dentro de la justicia.
ni por la protección ni por la desprotección del adulto, por la protección exclusivamente del menor. En qué ámbito vive, quiénes lo acompañan, quiénes están presentes, y no quitarnos el tema directamente denunciando al docente, porque después, cuando se demuestra que el docente es inocente, nadie investiga ni siquiera de oficio a la familia u otro entorno. Entonces, el menor quedó ahí. Se absolvió al docente y los menores o el menor quedó ahí sin ningún tipo de atención ni seguimiento judicial, ni de oficio, ni de nada. Es gravísimo esta cuestión también. Bueno, el tema de la exclusión de vínculos en las separaciones conflictivas o por una cuestión económica, o por una cuestión de venganza, de daño, de despecho, es el común denominador en las falsas denuncias. Después estamos hablando de extorsión, de dinero y de cuidar estas cuestiones de la mujer y del honor de la mujer, como el ejemplo que puso recién Roxana, cuando una joven decide literalmente enfiestarse en una fiesta sexual y para que nadie se entere, decir me abusaron. Entonces, estos son uno de los motivos por los cuales, como conceptos básicos de los que son las falsas denuncias, de los motivos que se llevan adelante por los cuales se realizan falsas denuncias. Por supuesto que esto no cierra acá, cada uno de estos temas y cada uno de estos puntos abre una ramificación diferente y diversa a cada una de estas cuestiones, porque por ejemplo en puesto laboral podemos también hablar del puesto político. Eduardo Cáceres, uno de los primeros que ha hablado hombres y enfrentado las falsas denuncias de género, siendo hombre en un momento crítico, donde la ola estaba ahí en contra de los hombres denunciados por este tipo de delitos, estuvo presente y a él lo han sacado su segunda en el puesto en la Cámara de Diputados de San Juan. Después se demostró que había inventado todo, pero para ese tiempo él ya había perdido el puesto, no se pudo presentar nunca más en una banca, no por decisión de él, sino también por una cuestión psicológica, ¿no? Es muy dañino y es muy difícil lo que viven las personas detrás de esto. Entonces, cuando yo escribía sobre lo que viví, sobre lo que necesité en ese momento, traté de transmitir todas estas cuestiones de conceptos y conocimientos básicos, porque una cosa es hablar, cuando te hacen una entrevista, de lo que vos estás viviendo y de decir, mi pareja, mi hijo, mi abuelo, mi papá, es una víctima de falsas denuncias. Pero cuando vos te preguntan por qué, es sumamente importante poder explayar los motivos por los cuales uno considera que el principio de inocencia debe prevalecer, ya que él tiene tal cual prueba. Porque hay algo que, si no podemos transmitir de manera correcta lo que significa lo que estamos viviendo, después se transgiversa o no se puede entregar el mensaje de la manera que necesitamos. Por eso, cuando empiezo con esta causa y armamos con muchas personas el Frente de Mujeres Argentinas, decidimos que lo que buscamos es la concientización de la causa, la concientización social, el hablar de la existencia de este delito, de la necesidad de que haya una tipificación dentro del Código Penal exclusivo para este tipo de delitos, porque una cosa es denunciarte por robar un chocolate o en un kiosco, pero otra cosa es que te denuncien de delitos aberrantes, que te marcan para siempre, que rompen tu honor y tu buen nombre. Y esto yo lo entendí desde el momento que entré a esta causa. Y cuando quise demandar a estas jugadoras en términos penales, no tenía las herramientas e íbamos a volver a gastar un dineral en abogados sin obtener la justicia que se necesitaba. Entonces, a partir de ahí es donde empiezo a trabajar con el proyecto de ley contra las falsas denuncias, gracias a esta apertura empática que tuvo la senadora Carolina Lozada, gracias al puente que me generó Guillermo Parlini, el conductor de televisión, quien nos contactamos por esta desgracia que terminó siendo un camino de reivindicación
para las víctimas de este delito, en el que esperamos que próximamente tengamos noticias con respecto particularmente del proyecto de ley, y hablar también de lo que se puede llegar a hacer, de lo que se hace dentro de las campañas de las redes sociales, de cómo uno tiene que transmitir y romper esa barrera del miedo para poder encontrar el camino de la verdad, porque si uno permite que del otro lado se siga hablando, se siga mintiendo y se siga exponiendo situaciones falsas, y uno por miedo, por vergüenza, principalmente de miedo a la escracha, a la cancelación, que es lo que desgraciadamente más sufren las personas que tienen y viven este tipo de crímenes, estamos permitiendo que el delito avance. Entonces, ese es otro de los puntos que descubrimos en estos largos 2 años y medio que me involucré en esta causa. El romper la barrera del miedo, el romper la barrera de la vergüenza, hace también que del otro lado digan, hey, ¿va a contar todo? Porque cuando uno sabe que está faltando a la verdad, que está cometiendo un delito, ese delito está generando daños inconmensurables a las personas, genera también este temor a qué va a pasar si me descubren. Entonces, romper esa barrera también es uno de los caminos que encontramos sumamente importantes para que las falsas denuncias hoy estén en los medios de comunicación, hoy se hable de este tema, hoy que la legislatura porteña, que el Senado de la Nación Argentina, que Puño Libarona cada tanto haga un comentario sobre las falsas denuncias de violencia de género, que estén instalados, que estén presentes, y que de a poco podamos llegar a lograr la conciencia social y legislativa principalmente para encontrar una condena contundente en contra de este delito y que aquellas que lo cometen paguen. Y no solamente las denunciantes o los denunciantes, porque cada vez hay más hombres también que están agarrándose de las falsas denuncias de género para poder afectar principalmente también en separaciones conflictivas. Tener este tipo de condenas para quien haga una falsa denuncia de violencia de género también va a ayudar a las verdaderas víctimas de violencia, que hoy desgraciadamente siguen existiendo, siguen estando y no tienen la atención debida y urgente que requieren, y también a los cómplices que han llevado esto, ya sea abogados, peritos o cualquier partícipe necesario, ya sea periodístico o de difusión, que tenga esta causa o el delito afectadas. Así que, bueno, es un raconte que hice justamente como el título lo indica, para la conciencia social, para la conciencia ciudadana, para el conocimiento de la persona llana, común, que necesita tener un poco de palabras para poner a los pensamientos trágicos, criminales y dolorosos que pueda llegar a estar viviendo, y por eso fue mi aporte, y del cual también estoy sumamente agradecida, Guido, a que me hayas invitado a esta participación. No, gracias a ustedes por participar de la revista y por participar de esta presentación. El artículo, como un poco adelantó, el artículo de Andrea es, además de contar sintéticamente el caso de su esposo, de Diego, es muy didáctico y muy gráfico respecto de esta caracterización de las falsas denuncias, las tipificaciones. Acá ella explicó los motivos, pero hay toda una serie de gráficos y de cuadros que son muy sintéticos y muy fácil de ver, y esa es una tarea, digamos, que muy, muy loable de Andrea, digamos, que ha hecho, ¿no? Que sintetiza toda la complejidad que tiene atrás de las falsas denuncias. Y dijiste algo, Andrea, que yo siempre remarco también. Hay dos grandes víctimas, dos víctimas importantes de la falsa denuncia. Primero, el falso denunciado, ¿sí? Pero también los verdaderos casos de acoso y de abuso sexual, que se ven totalmente desprestigiados y hasta puestos en duda, porque está tan masificado esto de la falsa denuncia, que está empezando, digamos, a plantearse en ciertos sectores de la población, bueno, pero ¿hasta dónde la que está denunciando verdaderamente, porque hubo, le creemos o no le creemos, digamos, ¿no? Y este segundo punto es un punto que habitualmente no se destaca, digamos, pero creo que es crucial. Bueno.
Una aclaración en relación a eso, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Comparto plenamente que esto puede ayudar a las verdaderas víctimas de violencia de género, porque si hay tantas falsas denuncias, una denuncia auténtica puede llegar a pasar por falsa y eso es muy problemático. Pero me parece importante destacar también que muchas feministas creen que defender la causa de las falsas denuncias va en contra de las verdaderas víctimas y lo entienden así como una competencia, pero esto no nace acá, nace del hecho de que cualquier reclamo en nombre de los varones, como siempre desde el 70 para acá en el feminismo radical y en general el hegemónico está el presupuesto subyacente del patriarcado, entonces no puede ser que los hombres sean perjudicados en algo, porque ellos como colectivo son los malhechores. Entonces, apenas uno habla sobre este tema ante personas que nunca escucharon hablar de la cuestión, enseguida, si alguien tiene simpatías por el feminismo, suele entenderse que esto va en contra de las víctimas, que en realidad uno es defensor de pedófilos, que me lo dicen a cada rato. No. Y nada más lejos, y nada más lejos también que la falsedad de que las falsas denuncias son un 0,000001, eso vamos por ciento de las denuncias, vamos a explicarlo porque eso es central, porque si algo responde rápidamente una feminista, no, son el 0,0001. Bueno, primero no es así. Y antes del primero vamos al punto cero, es las cuestiones de justicia importan así sea una sola persona las que las padece. Exacto, No hay un problema que sea más o menos grave porque lo parece uno o porque lo parecen muchos. Dicho esto, son muchísimos los casos. ¿Por qué? Porque cuando una persona va y denuncia y esa denuncia no prospera, no llega ni a imputación, que es el primer escalón, ni a procesamiento, que es el segundo escalón, ni a condena, que es el tercer escalón, esa denuncia archivada puede ser una denuncia verdadera que no encontró pruebas, puede ser una denuncia falsa que no prosperó y no trabaja de oficio como debiera el fiscal, que es investigando qué pasó con ese caso. Y la persona que fue declarada inocente después de muchos años y en general de ver que su vida se ha arruinado, su derecho al honor se ha mancillado, no tiene ganas de seguir lidiando en tribunales, ni como dijo recién Andrea muy bien, de seguir gastando plata en abogados. Entonces es difícil que sigan accionando para demostrar que la denuncia es falsa. Eso es un problema, incluso va a ser un problema con la nueva ley, que todos deseamos que salga, pero también es un problema, porque primero va a haber que demostrar que la persona es inocente por cómo funciona nuestro sistema judicial. Entonces, es falso que son pocas, hay muchas, pero están en esa gran bolsa de gatos que es la de la mayoría de las denuncias que son desestimadas. Entonces, sepamos de qué hablamos cuando hablamos de esas estadísticas. Y el problema es que no haya buenas estadísticas, porque si hubiera buenas estadísticas, tomaríamos una mejor dimensión. ¿Y por qué no hay mejores estadísticas? Porque en general lo que le interesa a la hora de hacer estadísticas a los organismos oficiales, que son los que suelen tener los recursos para hacer buenas estadísticas, es a la mujer como víctima. Y no existe, no está en el horizonte la posibilidad de que un hombre lo sea. Sin embargo, el 40%, para decir un caso como España, ¿no? Porque discutí con una feminista española esta semana y tengo presente, pero también en la Corte Suprema de Justicia aparecen muchas denuncias de hombres que han sido golpeados, que han sido violentados en sus derechos. En España, el 40% de las órdenes de restricción o de alejamiento por violencia física y psicológica la padecen varones. Entonces estamos hablando de casos serios y toda la literatura científica nos dice que la violencia física es bidireccional. La violencia doméstica de hombre a mujer y de mujer a hombre, porque me niego a llamarla distinta, porque ningún estudio nos dice que la violencia sea por ser mujer. Por ser mujer puede ser, sí, un crimen de odio, pero no todos los casos que aparecen como femicidios son casos en donde la mujer fue agredida por ser mujer. Los estudios psicológicos nos muestran que mujeres y hombres se agreden por las mismas razones centralmente y nos muestran también que la violencia es bidireccional. Hay un estudio de una investigadora del CONICET que se llama Karen Arbach, publicado en el 2015, hecho en el último año del noviazgo. Y ahí ella mostró que hay violencia, incluso un poco más de las mujeres, si mal no recuerdo, hacia los hombres en ese último año de noviazgo. Estoy hablando de violencia física. ¿Cuál es el problema?
que en promedio los hombres tienen más fuerza física, y cuando el ataque depende de la fuerza física y depende no de una herramienta, es más probable que el hombre te mate porque tiene más fuerza física en promedio. Claro. Por eso, la única estadística que yo logré encontrar de asesinatos eran en la provincia de Buenos Aires, estadísticas de la policía, en donde por cada 3 o 4 mujeres asesinadas por pareja o expareja, había un hombre asesinado por pareja o expareja, que los vemos todos los días en los diarios además. Es bidireccional, entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta para no colocar a la mujer exclusivamente en el lugar de víctima. De hecho, yo creo que en realidad las estadísticas que existen hoy, además de las que mencionás en la provincia de Buenos Aires, que lograste encontrar, porque no existen, básicamente, es justamente eso, no existen. Entonces, cualquier persona que hable de algún tipo de estadística con respecto a las falsas denuncias, la existencia y la inexistencia, por eso yo evito hablar de números con respecto a las falsas denuncias, es que no existe, no hay un solo organismo oficial que dé datos, incluso, por ejemplo, de las denuncias de violencia de género archivadas. No existe, no sabemos cuántas causas, y eso lo podríamos tener un acceso inmediato, porque es una denuncia que se toma en comisaría, que tienen la obligación de tomarlas a todas, sin importar lo irrisorio de la denuncia. Las comisarías tienen la obligación de tomarte la denuncia. Si sos mujer, heterosexual, y la denuncia es contra un hombre. Vamos a hablar de las 3 condiciones, porque si sos un hombre y querés denunciar a tu pareja por violencia, te empiezan a decir anda a arreglar las cosas en tu casa, hablar con ella y no me vengas acá a joder con este tema. Ahora, cuando es una mujer que denuncia a un hombre, tiene la obligación de tomarla. Pasa después a la fiscalía y es la fiscalía la que decide si continúa o no continúa, como bien dijiste, Roxana, según las pruebas que presente, el argumento o lo que fuere. Pero sobre este tipo de cosas, hasta podríamos tener datos, pero no registran absolutamente ninguno en ningún lugar. Entonces, cuando hablamos de estadísticas, yo directamente digo, no existen. No existen para absolutamente nada. No podemos hablar de un número cuando nadie se ocupa de decir siquiera, y pongo este ejemplo, los casos archivados de personas que van a denunciar y que directamente la fiscalía los archiva. Entonces, partiendo con respecto a lo que son las estadísticas, me parece que Argentina carece de cualquier tipo de información. Y lo segundo, que sí también quiero decir con respecto a lo que decías de las feministas y de que este tipo de proyectos de ley, hablar de las falsas denuncias, atentan directamente contra la mujer y que se les va a impedir contar que han sido víctimas de violencia con esta tipificación, porque de esto vas a decir, bueno, entonces me puedo llegar a retrotraer ante esto porque mira si no lo puedo demostrar. A ver, cuando yo soy totalmente consciente de la problemática existente de la violencia, soy mujer, tengo 28 años, estudié ingeniería, lo que significa la ingeniería en Argentina y estudiarla. He trabajado toda mi vida en ámbito de hombres, con dinero, en la economía, con bancos. Conozco lo que es ser víctima de violencia. Y sé por lo que la mujer pasa en los procesos de crecimiento cuando querés superar en tus puestos de trabajo y en lo que fuere. Ahora bien, dicho esto, también debo decir que cuando una mujer es víctima de violencia y está bien asesorada y las campañas de difusión son conscientes con perspectiva a incentivar la confianza de la víctima de violencia e ir consciente y confiada en que te van a ayudar porque sos una verdadera víctima de violencia, los elementos para poder tomar esa denuncia, demostrar que sos víctima, existen. Porque la persona que es víctima de violencia realmente, además de tener pruebas siempre, porque recibe amenazas, porque te llaman insistentemente por teléfono, porque te mandan mensajes, porque tenés siempre a alguien que ve a tu ex o tu pareja o lo que fuera amenazándote, o estás realmente dañada psicológicamente y se manifiesta, yo sin ser ni perito, ni psicólogo, ni absolutamente nada, simplemente por ser mujer, por ser una persona empática con quien sufre cualquier tipo de situación, puede demostrar con tranquilidad que es una víctima y que la justicia la debe proteger y resguardar en lo inmediato. Entonces, cuando el feminismo habla
de que vamos en contra de las mujeres y que las mujeres no van a poder denunciar, estamos fallando nuevamente como sociedad y como difusión de campañas de conciencia detrás de esto. Porque si yo no banalizo la violencia y no pego un cartel en el juzgado de familia o en un juzgado penal de violentómetro, como están pegados ahora en el juzgado de Pilar o en el juzgado del violentómetro del hombre, ahí estás banalizando una denuncia. Si las campañas fueran realmente conscientes y que generaran una confianza a las verdaderas víctimas de violencia, no tengo dudas de que esto va a funcionar de una manera mucho mejor. Y si tenemos la tipificación del delito, también va a mermar a la persona que quiere o tiene la intención de cometerlo. Porque en realidad es como en la época de los cabos, ¿no? Vos ibas, te peleabas, pum, un tiro te mataba, no había consecuencia, qué agarrón, te mataron, ya está, lo resolvieron así. Hasta que hubo una pena en la que dijo que esto no puede ser así, está mal. ¿Se siguen matando con un arma? Sí, se siguen matando. Saben de que van a tener una pena si lo descubren, saben que van a tener una pena, están conscientes de que están cometiendo un delito. Y yo creo que ante esta situación necesitamos una ley en la que concientice a las personas de que están cometiendo un delito, de que no es cualquier delito, estás rompiendo literalmente a una persona en su nombre y en su honor y en todo su entorno. Porque la ley además tiene esa función que señala Andrea. No tiene solo la función de castigar, sino la función de informar a la sociedad dónde está el límite. A mí me quedaron dos cosas en el tintero respecto a la cuestión estadística. Nosotros no tenemos estadísticas directas de falsas denuncias, pero sí tenemos señales indirectas. Una de ellas es la cantidad de ONGs que hay en este momento que luchan en contra de las falsas denuncias y en contra de la obstrucción del vínculo con los hijos, que es el otro problema que va de la mano muchas veces con las falsas denuncias, que es que una mujer está despechada por X motivo, o otra de las motivaciones es que se quiere mudar a otro país o se quiere mudar al interior, a una provincia, y entonces le mete una falsa denuncia para poder hacerlo claramente. Conozco un caso en donde fue así, una mujer muy poderosa de una familia de mucho dinero en San Juan, que se quería ir con los hijos para allí, y entonces le metió una falsa denuncia, el tipo estuvo preso 6 años. Hay muchas ONGs que no había antes que reclaman por esta cuestión, y en todo el mundo occidental. Si uno busca Gran Bretaña, hay un canal entero dedicado a falsas denuncias y temas vinculados a estas cuestiones. En Australia, el canal de Bettina Arndt. Encontramos en Inglaterra campañas en contra de las falsas denuncias. O sea, no es un fenómeno solamente argentino. Y el otro índice de que hay muchas falsas denuncias, aunque por supuesto que es una hipótesis posible, es que se incrementaron increíblemente las denuncias por violencia de género. ¿Qué pasó en el país? ¿Pasó algo, digamos, en el país que pueda explicar que las cárceles exploten? Te lo dicen los propios jueces. Los propios jueces que a veces están con tanto miedo del reproche social que prefieren que un inocente esté preso antes que la posibilidad de que un culpable esté libre, que es lo contrario de lo que establece nuestra Constitución, que dice, en caso de duda, indubio pro reo, en caso de duda, a favor del acusado. Eso significa el indubio pro reo. Entonces, cantidad de ONGs, cantidad increíble de denuncias de violencia de género en todos los juzgados del país. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se explica eso? Puede ser que no sean falsas denuncias, pero eso hay que investigarlo. Un país que se precie tiene que tener buenas estadísticas en ese sentido. Y me quedé respecto a otro tema, perdón, porque quiero ser justa con Moncayo. Cuando yo dije que al jurado popular le leyeron esa pancarta feminista y lo influyeron de manera no legítima, ilegal, también ocurrió en otras dos instancias. Se publicó el día anterior al fallo una nota periodística en Infobae, un reportaje que dio la exmujer, y se supone que eso no tiene que ocurrir porque en un diario muy importante eso puede influir al jurado. Y después había una barra de todas las compañeras, de las hermanas de quienes acusaban a Moncayo en la puerta del juzgado, armando lío.
¿Ustedes creen que esto no influye para nada en el jurado, que no influye para nada en los jueces cuando es un juez profesional? Yo sé que muchos profesionales del derecho, muchos operadores de la justicia defienden los jurados populares con el buen argumento de que finalmente no es un juez que tiene miedo a perder su carrera por cómo falla, sino que son personas que van y después se retiran a su casa y se dedican a otra cosa. Me parece que ese es un buen argumento. Ahora, en un país en donde la mitad no terminó la secundaria, en donde el feminismo es el discurso hegemónico en todos los medios de difusión que puedas consultar, realmente ese jurado es un jurado que puede evaluar un caso con imparcialidad. Yo tengo mis dudas. No, por supuesto que no. Estamos entre la espada y la pared, porque los jueces tienen miedo, no todos, hay algunos muy valientes que están empezando a fallar ahora con justicia, pero muchos tienen miedo, muchos fallan de manera muy sesgada porque están siempre a favor de la mujer, pase lo que pase, y bueno, y esto tampoco puede ser así. Entonces acá estamos en un problema, o sea, jurado popular no, sí, pero tiene este problema, jueces profesionales sí, pero tiene estos otros problemas. No, aparte, el juicio popular, además de la falta de preparación, desgraciadamente, que hoy existe en un gran porcentaje de la ciudadanía argentina, desde el momento en que te están leyendo, porque yo acá me anoté esto que vos dijiste, de que hablaban con respecto a la perspectiva de género, también hablan de lo que comentaste, la no existencia de las falsas denuncias. Entonces, si estamos hablando de un caso que tienen que definir su inocencia o su culpabilidad, ya con un argumento que le entrega directamente el juzgado, que el juez también avala y aprueba, se le dice perspectiva de género y las falsas denuncias, cuidado que no existen, ese jurado popular, por supuesto de que le va a costar mucho más hallar en una absolución sin pruebas y con todo lo que comentaste del caso Moncayo. La verdad es que me parece que tiene mucho que ver todo esto que estás comentando con respecto a esta información que le entregan, a la nota de un medio periodístico importante, que obviamente direcciona lo que tiene que decir o hacer o pensar la persona que tiene que tomar esa decisión. Nunca va a ser de manera objetiva lo que esté pasando en los jurados populares en este momento, aunque muchas personas piensen de que es mucho más factible la absolución que lo contrario. Pero bueno, es algo también a considerar. Son muchas cosas lo que pasa dentro de la perspectiva de género, no solamente en la justicia, pero en la justicia es donde más daño está provocando. Sí, es la primera vez que en la Facultad de Derecho se hizo un congreso en contra de las falsas denuncias. Este fue un gran logro, tratar de impedirlo, de boicotearlo, como suelen hacer con todas las cosas que no están de acuerdo. Y yo creo que vamos a tardar muchos años en revertir esto porque hay toda una generación de abogadas que están tratando de crear doctrina. Doctrina es la teoría que se lee en derecho para legitimar el yo te creo hermana, trasladado, digamos, al lenguaje jurídico, justamente por la dificultad que hay que reconocer de este tipo de delitos que ocurren en la intimidad. Pero el relato de una mujer no puede ser creído así, porque si ese relato tiene que ser consistente, no tener contradicciones, ser mantenido a lo largo del tiempo, esa persona muy probablemente tiene que habérselo contado a otro, tiene que haber personas con las que se compartió esto. Hay maneras que tiene el derecho de abordar esto de una forma no arbitraria, con el yo te creo hermana. Porque ahora se empezaron a dar cuenta, después de la acusación a Alberto Fernández, muchas que defendían el yo te creo hermana, que esto puede llegar a ser problemático. Pero claro, cuando lo ven desde otro lugar, se dan cuenta de esto. Yo cursé algunas materias en la Facultad de Derecho hace poco, antes de la pandemia, y todas tienen algún texto feminista, todas. Y no feminista en el mejor sentido, yo me considero feminista, sino en el peor sentido. O sea, siempre entendiendo que hay un perjuicio estructural en contra de la mujer, cuando en realidad lo que vemos es que nuestro sistema judicial en este momento está siendo sumamente sexista en contra de los hombres. Eso se llama embrismo. No te dejamos hablar. No me dejan hablar. No voy a hacer el comentario habitual porque ya...
Me van a acusar de No te vamos a machista. Te van a denunciar, funar. quédate tranquila. No te vamos a- No, no ustedes. Algunas cositas quería decir. Hay un tema respecto de, además de la no existencia de estadísticas, también es difícil saber esto de la falsa denuncia por una situación, por un procedimiento que existe y que nosotros lo resaltamos en la revista, que es el de la cancelación, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que ustedes hablaron de la implantación de una lógica y hay un contenido, un concepto de época, ¿sí? Donde claramente el varón, el hombre, por ser varón, es culpable ya de por sí, por definición. ¿Sí? Y las mujeres en general, o las diversidades, los distintos grupos autopercibidos, trans, lesbianas, homosexuales, etcétera, ya son víctimas por el solo hecho de pertenecer a esa condición. Y el tema de la cancelación, digo, porque y yo lo veo mucho en el ámbito en el que estoy, en el ámbito académico universitario, donde se juega la cuestión del prestigio. Entonces, solo con que uno lo denuncien, y está esto claramente que dijeron ustedes, solo la denuncia ya es, ya demuestra la culpabilidad del denunciado, y así funcionan los distintos sistemas de enjuiciamiento, ya sean legales o administrativos, como fue en el caso de Diego, o en mi caso, en la Universidad Nacional de Quilmes. En nuestro ámbito, con que yo, por ejemplo, yo ahora no puedo presentarme a ningún concurso, tengo miedo, en muchos lados me ha cancelado. Aclaremos que no te denunciaron por ninguna cuestión sexual encima. Te denunció una tesista porque le dejaste de dirigir la tesis. O sea, la mera denuncia de cualquier tipo de una mujer sí, no, totalmente. Eran es cuestiones creída. exclusivamente de discusión en el ámbito académico, y como había 3 mujeres y encima hay un hombre que me denuncia por violencia sexual. Que también se acopló, sí. Pero era como yo era hombre, entonces, bueno, violencia de género. Pero lo que pasa es que ahí tuvo que ver, ahí había una intención de la universidad de limpiarme, una universidad peronista cada vez más mediocrizada, que yo no me acoplé a esa lógica de callarme y de llevar el ámbito universitario al nivel de mediocridad en el que lo llevan, y además porque el rector quería claramente la maestría que yo había fundado y un centro de investigaciones. Me limpiaron por eso. Les vino bien este conflicto que habían armado unos ex becarios. Que la chica que lleva adelante Florencia Ferrari ni siquiera era becaria, no era tesista mía, yo no tenía ninguna vinculación académica con ella. Pero más allá de eso, quería decir que lo de la cancelación también ayuda a invisibilizar esto de las falsas denuncias, porque no somos muy pocos aquellos que nos animamos a hablar, y nos costó mucho poder salir a hablar, hemos padecido un montón de cosas, pero la mayoría, una vez que se resuelve o no, de cualquier manera, prefieren pasar lo más desapercibido posible para poder seguir estando en el sistema y no denunciar al sistema de ninguna manera. No, la mejor manera es quedarse calladito y ver qué migajas puedo ir obteniendo, digamos, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a invisibilizar lo de las falsas denuncias. Roxana, lo de las ONG, quería hacer una aclaración, porque nosotros en nuestro sitio somos bastante críticos respecto de las ONG. En mi texto soy muy crítico respecto de las fundaciones y ONG. Ahora ya se conoce la USAID por el caso de Trump. Lamentablemente se conoce de esa manera, antes era desconocida. La USAID, la agencia, una de las agencias yanquis que fomenta el desarrollo, que se encarga fundamentalmente de financiar este tipo de organizaciones, de fomentar de alguna manera, directa o indirectamente, las falsas denuncias. Las ONG a las que vos te referías, Roxana, son ONG que estoy yo casi seguro, por las que conozco, que trabajan básicamente a pulmón, organizadas por los afectados, ¿sí? Porque las otras ONG, las que banca la USAID, las que banca la NET, son profesionales directamente, ¿sí? Hay gente que concursa por cargos y vive de trabajar en esas ONG. Digo, que me parecía importante hacer esta aclaración. Digo, porque las ONG se ha desvirtuado el tema de la ONG, digamos, ¿no? Cuando surgen, hace varias décadas, surgían por motivaciones de pequeños grupos, de colectivos, personales que querían hacer algo por algo que el sistema político no se dedicaba.
después han sido cooptadas por los grandes intereses económicos. Digo, estas ONG a las que vos referís son la vieja lógica de la ONG motivada por, en general, personas directamente afectadas. Que siguen existiendo y que siguen trabajando también pro falsas denuncias. Claro, claro. Algo cortito nada más. Hay en San Juan está el caso de un docente, Juan Triganti, absuelto, y ahora en la apelación se quiere presentar la organización de Telma Fardín. Ahora lo tengo. La organización de Telma Fardín, la organización Red Viva, la organización Movimiento de Derechos Humanos, todas organizaciones feministas en contra totalmente de la tipificación del delito contra las falsas denuncias, y se quieren presentar en la apelación para que no se confirme el sobreseimiento de Juan Triganti. ¿Por qué? Y esto es todo es para mí, es toda una asociación que existe detrás de este negocio criminal de las falsas denuncias, porque el caso destapó la organización ilícita de peritos, querella y abogados de la provincia para armar las falsas denuncias, los cuales todos reciben subvención del Estado y de organizaciones para poder llevarlas adelante. Entonces, es tremendo lo del caso Juan Triganti en Santa Fe, de estudio realmente, porque han denunciado a 8 organismos del Estado por esta cuestión, el abogado del caso. Así que ahí doy pie a la confirmación de lo que decís que hacen las organizaciones. Chicos, yo lamentablemente me voy a tener que ir, como había anunciado. Tengo un compromiso. Ya estamos cerrando, no te vas vos, ya estamos cerrando el caso. Así que esto da para largo, pero les digo a todos que vamos a tener más presentaciones del número con las otras autoras y otros autores del número. Así que muchísimas gracias, Andrea, infinitas gracias, Roxana. Gracias a vos, gracias, Andrea. Esto da para largo y la seguimos, así que a todos les agradezco estar acá. Les recuerdo la posibilidad de suscribirse, de apoyarnos en nuestro canal y en nuestros programas y en difundirlos. Así que me despido, Roxana y Andrea, y me despido de todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Adiós.